Una cálida bienvenida a esta primera sesión de la última jornada del primer foro global de Planet Gold. Me llamo Jérôme Stucky, soy el encargado de la división de unido de químicos y me da muchísimo gusto ser el moderador del día de hoy. Pasemos a la primera diapositiva. Esta sesión se enfocará más bien en controlar los flujos de mercurio en minería de oro artesanal y de pequeña escala. Tendremos 3 presentaciones, posteriormente una parte de preguntas y respuestas y terminaremos la sesión. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, el enfoque de esta sesión es sobre el flujo de mercurio, porque el mercurio se utiliza muchísimo en el sector de minería de oro artesanal y de pequeña escala, y es el propósito del programa de Planet Gold, como también de la convención, para reducir y eliminar físicamente el mercurio del medio ambiente. Pueden ustedes ver en esta diapositiva cómo se utiliza el mercurio. Es rápido, es barato, es sencillo y son métodos disponibles para la extracción de mercurio. Y en la siguiente diapositiva verán ustedes en el ámbito rojo, en este gráfico, la cantidad de mercurio que se está utilizando en las distintas regiones del mundo. Por lo tanto, podemos ver que en Latinoamérica, en África o en Asia, una cantidad significativa de mercurio se utiliza en la minería de oro artesanal y de pequeña escala. Entonces, antes de comenzar con el comercio de mercurio, hemos preparado 4 preguntas para ustedes. Deseo invitarles a utilizar la función de la encuesta a mano derecha de la pantalla para contestar estas preguntas conforme vayan apareciendo. La primera pregunta es, ¿cuánto mercurio que se utiliza y se adquiere ilegalmente en el sector de la minería de oro artesanal y de pequeña escala? Es alrededor del 35%, 50%, 65%. Por favor, utilicen la función de encuesta para contestar la pregunta. Y ahora veamos la respuesta. Es la respuesta número más bien letra A, y parece ser que es de amplio rango, entre 300 y 400 toneladas que se estiman, que se utilizan anualmente en el sector de minería de oro artesanal y de pequeña escala. Y entonces probablemente hay una falta de información. Y la segunda información importante es que el valor del mercurio es mínimo en comparación con el valor del oro. Pasemos a la siguiente pregunta. Ahora, ¿qué país fue el importador principal de mercurio el año pasado, es decir, en el 2021? ¿Fue Togo, la India, Bolivia o Rusia? Nuevamente tienen la oportunidad de llevar a cabo su respuesta en la votación y veamos ahora la respuesta. Es la C, Bolivia, con un total de 140 toneladas de importación de mercurio fueron reportados. La tercera pregunta es la siguiente. ¿Qué porcentaje de mercurio se utiliza en minería de oro artesanal y de pequeña escala en la zona subsahariana? ¿Es el 40%, es el 60% o es el 80%? Y aquí, por favor, si prestaron atención al mapa mundial, ya tendrán una idea de la respuesta correcta. Veamos la respuesta. Sí, la respuesta es la letra C. Se estima que aproximadamente el 80% de toda la demanda de mercurio en África subsahariana se utiliza en la minería de oro artesanal y de pequeña escala en este sector. Y finalmente, la última pregunta. ¿Cuánto mercurio fue utilizado en las Filipinas en el 2016? ¿Fueron 25 toneladas, 75 toneladas o 125 toneladas? Esta es su última oportunidad de darnos su respuesta en la sección del sondeo a mano derecha de su pantalla. Y ahora veamos la respuesta correcta. Es la B.
Tenemos un rango nuevamente aquí muy amplio entre 30 y 100 toneladas de mercurio que fue utilizado en las Filipinas. Pero el hecho interesante es que solamente 428 kilos fueron importados de manera legal. Por lo tanto, podemos ver aquí que hay un comercio y un flujo de mercurio ilegal o ilícito hacia las Filipinas. Y así terminamos este sondeo. Así que muchas gracias por haber participado en estas preguntas. Pasemos al primer presentador, el señor Yun Liziani. Es la controladora de contaminación dentro del Ministerio del Medio Ambiente y de Bosques en Indonesia. Antes de ese puesto, en el 2014 y el 2020, ella era directora de sustancias peligrosas y la gestión de las mismas. La señora Inciani fue un participante activo en la declaración de Bali y ahora ella nos hablará sobre los hechos principales de la declaración de Bali. Señora Inslani, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Y gracias, Jerome, por su presentación, por supuesto, y la posibilidad de compartir información en la sesión del día de hoy. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes. Ahora, uno de los logros importantes de la Convención de Minamata en Bali es la declaración de Bali en el combatir el comercio ilícito de mercurio. Hemos recibido atención y acuerdos por parte de los países participantes al respecto de esta declaración. Pasemos a la siguiente. Deseo comenzar mi presentación con una pregunta, el por qué y cuáles son los factores que empujaron a Indonesia preparar la declaración de Bali. Hay distintas contribuciones que, por supuesto, han contribuido a la declaración de Bali y son el hecho de que el comercio ilícito de mercurio se ha incrementado de manera significativa, como ya se resaltó en el informe del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente. Y también, como fue reportado por el PNUMA, en cuanto al comercio ilícito de mercurio, y estamos hablando de una estimación de aproximadamente 200 millones de dólares estadounidenses al año. Entonces, esta industria ilícita definitivamente crea desafíos para poder liberar el mundo del mercurio. La MAPE es el contribuidor comercial ilícito mayor de mercurio con mucha concentración en la zona del sureste asiático y en la África subsahariana y en Sudáfrica. Y la naturaleza de este comercio ilegal o ilícito, entre otras cosas, nos dice que se requiere una acción colectiva. Necesitamos fortalecer las operaciones globales para llevar a cabo y detener el comercio ilícito. Indonesia es una parte involucrada y ve la necesidad de poder gestionar este problema a nivel mundial. Y pasemos a la siguiente diapositiva. La declaración de Bali no es vinculante para poder combatir el comercio ilícito de mercurio. Es un compromiso político bajo la presidencia de Indonesia y bajo la convención de la COP. La situación de la declaración de Bali es la de apoyar la convención de Minamata y obviamente es no vinculante. Y esta negociación tiene el objetivo de agilizar y de incrementar la concientización para poder gestionar estos problemas del comercio ilícito del mercurio. Digamos, es un seguimiento de la convención y una cooperación para hacer que se evite el ilícito, el comercio ilícito de mercurio. Y tenemos tres objetivos de la declaración de Bali, sobre todo los siguientes.
es de agilizar este problema del comercio ilícito de mercurio, y el objetivo a mediano plazo es obviamente empujar hacia una cooperación para poder gestionar este tema tan serio sobre el comercio ilícito del mercurio, y finalmente buscar la posibilidad de incluir documentos internacionales en el comercio ilícito de mercurio. Y ahora, con la declaración, el objetivo es apoyar aún más a la MAPE y encontrar medios alternativos para tener una cooperación mayor y apoyar la Convención de Minamata, y finalmente ayudar el medio ambiente y a las generaciones futuras de liberarse del comercio ilegal de mercurio. Y pasemos a la siguiente. Por lo tanto, existen 4 pilares que resaltan fuertemente este tema de la Declaración de Bali. Es, por supuesto, solicitar una cooperación internacional en cuanto a la aplicación de la ley y la supervisión. Y en este punto deseamos que las agencias y las instituciones financieras que contribuyan a la mejoría de los objetivos de esta declaración, tener financiamiento, apoyo técnico y apoyo a los países a nivel nacional, a nivel transfronterizo, internacional. Y en segundo lugar, exhortar políticas que permitan que existan reglamentos y medidas internas, y esperamos que en cada jurisdicción gestionen el comercio ilícito del mercurio y que remedien la situación, que incrementen la transparencia y pongan en práctica los reglamentos. Y subrayar el hecho de que existan medios sociales y plataformas para este sentido, y que las plataformas también ayuden para evitar el comercio ilícito del mercurio. En tercer lugar, promover la educación, la investigación y los estudios. Sí, se espera que esto se lleve a cabo, pero también requerimos una red educativa y tener instituciones en países similares o aquellos países con intereses comunes que desean compartir su experiencia e información relevante en cuanto a estos ámbitos de educación, de investigación, que se organicen simposios y, por supuesto, hallazgos en cuanto al comercio ilícito de mercurio. Finalmente, cooperación con terceros, es decir, donadores, comercio, crear instituciones y asistencia técnica para transferir estos conocimientos y para que los distintos países puedan a este punto comenzar a gestionar este tema, y que estos países que desean evitar el comercio ilegal puedan obviamente empezar a medir y empiecen a medir este comercio ilícito a nivel local y a nivel global. Pasemos a la siguiente diapositiva. En cuanto al seguimiento, es decir, ¿qué sigue posterior a la declaración de Bali? Bueno, el trabajo se encuentra en 3 etapas. Estos programas son a mediano plazo y a largo plazo. Deseamos agilizar la necesidad de combatir las actividades ilícitas de mercurio. En este paso, saber e empujar a cada grupo que mapeen o que nos brinden los datos y la información en cuanto al comercio ilícito de mercurio, es decir, el origen, el volumen estimado, el volumen de comercial o cualquier tipo de información. Y la parte también puede intercambiar estos datos de interés con las partes que cooperan a través de campañas, programas en relación con este tema, y efectivamente hacer que exista una participación pública a nivel medio. Vamos a promover la cooperación
a través de memorándums de entendimiento entre países que piensan de la misma manera y, por supuesto, con otros también, pero no limitado al intercambio de información. Es importante la transferencia de tecnología, de experiencia en cuanto a la cooperación y las acciones para tratar de medir, de detener y de combatir el comercio ilícito de mercurio. Y por supuesto también en cuanto a los programas a largo plazo, estamos proponiendo documentos internacionales que tienen que ver con, por supuesto, el combate ilícito de mercurio. Tenemos que hablar con los países afectados por este comercio ilícito y que tienen intereses comunes para combatir este combate. Y sugerimos que la Secretaría facilite a, a todos los países que brinden apoyo al grupo técnico. Y después de la conclusión de la reunión de la COP, el gobierno indonesio está listo para trabajar para lograr los objetivos a mediano y largo plazo de la Declaración de Bali. Pasemos a la siguiente diapositiva. Por lo tanto, tenemos la esperanza de ver un gran compromiso de parte de todos, de las partes, para detener el comercio ilícito de mercurio y buscamos el apoyo de la Declaración de Bali para detener este comercio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Inslani, por esta presentación sumamente informativa en relación con la declaración de Bali. Deseo recordarles a todos ustedes que es posible hacerles preguntas a nuestros presentadores en la parte de preguntas, en la parte derecha de su pantalla. Y ahora deseo pasar al siguiente presentador o orador, el señor Peter Maxson, es el director del este-oeste de consultoría y él se ha concentrado en temas relativos al mercurio durante más de 20 años. Sus prioridades actuales incluyen mayor transparencia en cuanto al comercio ilícito de mercurio, como también investigación y medidas en cuanto a políticas relativas al combate de mercurio ilícito. Nos dará un panorama sobre las tendencias a nivel internacional y la situación del comercio de mercurio. Peter, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Jerome. ¿Me pueden escuchar correctamente? Muy bien, me imagino que todos sí me escuchen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo desde dónde me escuchan. En este tiempo que se me permite, les daremos un panorama sobre la tendencia global del control y el comercio ilícito del mercurio. Les brindaré sugerencias para el monitoreo y el control del comercio ilícito e informal de mercurio. Pasemos a la siguiente diapositiva. Admito que esta diapositiva es un poco confusa, pero para poder entender mejor el comercio de mercurio podemos ver las cantidades. Estamos hablando de 4.000 toneladas métricas todos los años. En este gráfico podemos ver que una cuarta parte del total se utiliza en productos adicionados con mercurio y una cantidad adicional es para producir el PVC, sobre todo en China, y hasta una tercera parte de este total se utiliza en el sector de la MAPE para la producción de oro. Ahora, las tendencias desde el 2015 demuestran que la MAPE es la única utilización de mercurio que sigue incrementándose, con estimaciones más allá de 1.000 toneladas al año. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y viendo las actividades de la MAPE a nivel regional, la zona subsahariana utiliza aproximadamente el 20% de todo el mercurio para la MAPE, mientras que Suramérica y el sureste asiático, cada una va aproximadamente el 40%. Ahora, de las fuentes principales de mercurio, y pasemos a la siguiente diapositiva, la minería de mercurio con mercurio sigue siendo la fuente principal. Y el mayor cambio en últimos años es que el mercurio provenía de minas de España, China y Tayikistán y recientemente ahora proviene de operaciones artesanales de minería de oro, como por ejemplo la operación aquí que vemos en Yakarta, en especial en Indonesia y en México. Pasemos a la siguiente diapositiva.
Aquí podemos ver una operación en México. Este sistema es distinto en Indonesia y en México, y aquí es en México, por ejemplo, es el tueste, es el sulfato de mercurio hasta que se vaporiza y el vapor del mercurio se condensa nuevamente en mercurio líquido. Y pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora aquí podemos ver dos diagramas del comercio de mercurio a nivel global en el 2005 y las siguientes del 2017. En el 2005, la mayor parte del comercio reportado, ven ustedes, de Europa, estamos hablando del gestionador más grande, se ubicaba en el Reino Unido y en el 2017 Estados Unidos y, y la exportación desde Europa se ha llevado a cabo. México e Indonesia estaban produciendo mercurio no reportado y como también hubs en los Emiratos Árabes, Hong Kong y otros son los que están tomando el lugar de este comercio de mercurio. Y especialmente importante para esta discusión del día de hoy, informar el comercio de mercurio en el 2017. Viendo el comercio en ambos países y las importaciones de mercurio que se muestran aquí en rojo, principalmente para uso en MAPE, fueron restringidas después de 2014 y las importaciones formales disminuyeron drásticamente, pero en Bolivia, donde se importa, esto está en verde, no estaban restringidas y aumentaron rápidamente. Así que Perú no estaba usando menos mercurio en MAPE, siempre y cuando la demanda en Perú permaneció y el mercurio encontró otras maneras de entrar al país, como el comercio informal de Bolivia. Siguiente diapositiva, por favor. Hay mucha información en esta diapositiva, pero básicamente muestra las fuerzas externas como México y Turquía de mercurio que llegan a Latinoamérica, indicaciones de confiscación de mercurio en Guatemala, puntos de tránsito entre países, ubicaciones de controles fronterizos en Brasil, etcétera. Viendo a Colombia, podemos ver que el mercurio pasa por la frontera de Colombia por aire desde México y llega de Perú a México a través de Panamá y también de Bolivia y Ecuador. Así que pueden ver que una vez que el comercio informal fluye, se puede volver muy complicado y muy difícil monitorearlo. Siguiente diapositiva, por favor. La dificultad de hacer cumplir los controles del mercurio implica desafíos económicos y políticos. Muchas operaciones de MAPE son remotas, informales y a veces peligrosas. Los operadores y comerciantes que ganan más dinero no solo tienen el mayor poder, sino también pocos incentivos para dejar de usar el mercurio. El mercurio es fácil de esconder y muchas regiones MAPE no están bien regidas y es más difícil de controlar. Y la comunicación y la cooperación entre instituciones nacionales y agencias internacionales debe mejorar. Un par de diapositivas sobre monitoreo e inspección. La declaración de Bali señala la necesidad de Especialmente identificando
las raíces del comercio ilegal de mercurio. Aquí les voy a dar comentarios sobre inspecciones e investigaciones. En cuanto a la inspección, es básicamente el monitoreo y ejercicios de control cuando no tenemos ningún tipo de sospecha en cuanto a cosas ilegales. Ahora, los pasos principales en cuanto a la inspección que vemos aquí incluye un marco general, pruebas, responsabilidades también, evaluaciones de tareas, prioridades, definición de las mismas, planes de acción, incluyendo objetivos y recursos, cooperación con los colegas a nivel nacional e internacional y, por supuesto, evaluar los resultados de estos informes de los procesos de inspección. Pasemos a la siguiente diapositiva. Llevar a cabo una investigación en cuanto exista la sospecha y la evidencia de cosas ilegales, una investigación se puede llevar a cabo. Una investigación río arriba consigue en distintos pasos antes de que se identifique el blanco de dicha investigación, es decir, definir objetivos, identificar técnicas, medidas que debemos de utilizar y evidencia o pruebas técnicas. Una investigación río abajo puede involucrar el identificar las firmas específicas o los individuos que están utilizando inteligencia de fuentes abiertas, informantes, testigos, antes de la exportación, etcétera. Igualmente, la verificación de un rango de documentos de investigación, como por ejemplo, documentos a través de investigaciones, es decir, suministro de investigación y poner estos temas a prueba. Yo creo que este es el momento, yo creo que tenemos ahora momentos para preguntas. Muchísimas gracias, Peter, porque en este breve tiempo nos dio usted un panorama sobre las tendencias generales sobre el comercio ilícito de mercurio, es decir, las cuestiones ilícitas y la aplicación de la ley y el contrabando. Ahora, la señora Marcela Hunter, analista senior de la Iniciativa Global en contra del Crimen Internacional. Su meta tiene, o su objetivo tiene que ver con recursos ilícitos, flujos ilícitos y su respuesta en cuanto a crimen organizado. Marcela nos dará un panorama sobre la situación en cuanto al flujo de mercurio y del oro en el oeste de África. Y habiendo dicho esto, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Jerome, y gracias por permitirnos estar presentes en esto en relación con este foro tan importante sobre este tema. Entonces voy a hablar sobre el dejar a un o detener el comercio ilegal o ilícito del flujo de oro en el oeste de África. Esto fue comisionado y apoyado por la UNIDO. Sencillamente deseo decirles que mi colega no podía estar aquí originalmente y otro colega llevará a cabo la presentación. Deseo reconocerlo a él, el ser fundamental en llevar a cabo esta investigación, como también Salomón, que está con Friends and Nations en Ghana. Por lo tanto, ellos fueron fundamentales en llevar a cabo esta investigación. La investigación y el apoyo se llevó a cabo en el 2018, por lo tanto, muchos de estos hallazgos siguen siendo relevantes, pero voy a resaltar en dónde hemos seguido creciendo en cuanto a esta base de conocimientos y en dónde las cosas han cambiado. Pasemos a la siguiente diapositiva. El mercurio en la MAPE se utiliza ampliamente, el mercurio en todo la MAPE en el oeste de África y de hecho los países principales son Burkina Faso, Ghana y Mali. En la región se comercia el mercurio en cadenas de suministro estrechas y obviamente son los comerciantes y los compradores de oro que les brindan el mercurio a los mineros y obviamente así pueden asegurar sus cadenas de suministro en muchísimos de los casos y las ventas de oro. Por lo tanto, puede ser una forma de prefinanciamiento y obviamente asegurarse de las cadenas de suministro. Ha habido un incremento en el cianuro, también en esta utilización en el oeste de África, y lo estamos viendo también a nivel global en años recientes y parece ser que se seguirá ampliando. ¿Por qué es esto relevante al mercurio? Es que no necesariamente estamos viendo la utilización de mercurio, una baja en la misma y el cianuro. Más bien, obviamente, están utilizando lo que queda del MAPE y se reprocesa utilizando el cianuro. Ahora, ¿cómo funciona el proceso?
y en dónde se utiliza el mercurio verdaderamente puede tener un impacto en qué tan tóxico significa esto para el mercurio. Por ejemplo, en Indonesia, en donde se utiliza tempranamente en cuanto a los residuos en Indonesia. ¿Qué sucede? El cianuro hace que sea voluble con el agua y es más móvil, más tóxico, que por supuesto lleva a la bioacumulación de los sistemas ambientales y del metilmercurio y por supuesto incrementa estos impactos severos del mercurio. Y estamos viendo que este incremento del cianuro asimismo incrementa las cadenas de suministro de oro en la región, que por supuesto van a tener un impacto de los flujos de mercurio y su utilización. Por lo tanto, esta es una tendencia que hemos visto desde que salió este informe y sigue adelante y seguirá adelante y necesitamos revisarlo en cuanto al mercurio. Gracias. Burkina Faso es importante en el comercio regional de mercurio, pero es una nación que no tiene mares, así que el mercurio suele provenir a través de los puertos. En el tiempo de la investigación, Togo era un punto de entrada y es probable que esto continúe siendo así. Así que, sin embargo, desde que este reporte salió, también escuchamos mayores reportes de mercurio que se trafica desde Ghana hacia Burkina Faso, lo cual se referencia en este mapa un poco, pero es un flujo más definido de lo que se refleja aquí, y en especial flujos de Ghana hacia la región suboccidente de Burkina Faso, algo que no está en este mapa. Así que también tenemos reportes de mercurio que viene de Benin hacia Burkina Faso. De Burkina Faso el mercurio se distribuye en el resto de la región y esto también se refleja en los flujos de cianuro. Para los flujos de oro, Mali, Guinea y Burkina Faso, además de Ghana, son puntos de exportación importantes, pero oímos menos de Togo y cuando esto se creó en 2018, Togo, con datos de comercio, era el pico de su exportación de oro. Así que si el oro sigue saliendo a través de Togo, no se ha declarado. Y también es un flujo del que escuchamos menos. Escuchamos más sobre el oro que se vuela hacia Burkina Faso, Mali, en Guinea. Así que con el mercurio, la provisión de mercurio de Burkina Faso tiene impacto en estos flujos de mercurio y también un aumento de la seguridad de 2019 ha hecho que los financieros de Burkina Faso vean fuera del país para ver cómo se está financiando la actividad minera en el país. Esto también puede compensar la propagación del financiamiento en el mercurio y el uso de cianuro en países vecinos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, viendo los actores regulatorios y los marcos regulatorios, ha habido una falta de orientación clara en muchos conceptos que hace que el monitoreo y la respuesta al comercio de mercurio bastante difícil. Una de las primeras cosas es que los ministerios ambientales deben implementar acciones hacia el mercurio, incluyendo la convención, lo cual tiene diversos impactos. En lo que se refiere al sector MAPE, debemos tener los ministerios de minería y de finanzas que también incluyan eh, organismos de auditoría y fiscales, y esto deben incluir también respuestas, y está en su jurisdicción, mientras que los ministerios del medio ambiente no tienen el conocimiento o facultades de hacer cumplir la ley para tomar acción real sobre esto. Así que empezando con los actores en sí, hay una verdadera necesidad de acciones colaborativas en plataformas en nuestros ministerios y en particular la cooperación y desarrollo de capacidades con organismos aduaneros. Muchas entrevistas con actores de aduanas resaltan que no están conscientes de los flujos de mercurio o no tienen el conocimiento, los recursos necesarios para identificar y tomar acción. Y ahora, viendo los datos de comercio,
hay muchas discrepancias ahí. Vemos que los países usaban diferentes códigos de comercio para monitorear el mercurio, así que hace muy difícil monitorear cuáles eran las importaciones de mercurio declaradas. Además, había discrepancias con las leyes de comercio entre los países y también el comercio entre varios países. En algunos casos, el mercurio no está permitido bajo las leyes ambientales o de minería del país, pero las regulaciones de comercio eran muy débiles, así que había discrepancias al respecto. Ahora, viendo hacia el futuro, siguiente diapositiva, por favor. Viendo lo que se puede hacer, quiero hacer eco a mis panelistas y sus sentimientos sobre lo que puede hacerse para aumentar y seguir monitoreando los flujos de mercurio. Como podemos ver, en los últimos años los flujos de mercurio siguen enviándose y debemos seguir construyendo nuestro conocimiento para monitorearlo. Y también yo creo que algunos de los desafíos identificados y respuestas necesarias son muy relevantes. El mercurio se utiliza en una amplia gama de ubicaciones que pueden ser muy remotas y en el sur de África cada vez se ha vuelto más insegura. Así que lo que debemos hacer es aumentar la aplicación de la ley y hubs de comercio en la cadena de suministro y también mejorar la participación con aduanas. Solo puede haber esfuerzos para armonizar los códigos de comercio y las regulaciones comerciales, e inclusive cooperación entre aduanas en la región. Y por último, debemos ver maneras de recompensar a los mineros que no usan mercurio. Me doy cuenta de que este es un desafío difícil y es difícil de monitorear, pero ciertamente es algo que debemos considerar, no solo usar palos, sino también zanahorias para incentivar cómo los mineros procesan el oro usando soluciones sin mercurio. Gracias. Muchas gracias, Marcena, por este esbozo de la situación en el oeste de África y las soluciones que están sugiriendo para enfrentar estos desafíos del flujo informal de mercurio en la región. Ahora tenemos algunas preguntas del público y me gustaría preguntar a nuestros expertos a que respondan algunas, ya que tenemos tiempo limitado. Y la primera es para la señorita Inciani. La demanda es lo que está impulsando el flujo de mercurio en el sector MAPA. Así que los países han tenido poco éxito en reducir ese flujo. ¿Usted cree que hay incentivos específicos que se pueden aplicar en los países exportadores para reducir este flujo de mercurio? Gracias por la pregunta. Sí, yo creo que el contrabando siempre implica a la parte que exporta y la parte que importa. Sin embargo, la clave está en el compromiso de los países exportadores, ya que tienen una mejor posición como proveedores de mercurio. Un enfoque específico va a variar de país en país dependiendo de su situación y también su motivo. Creemos que para países exportadores de mercurio hay que mejorar la situación a través de los flujos comerciales de mercurio y formalizar el sector minero y aplicar la convención. Y tenemos experiencia en campo de Planet Gold y su proyecto en Indonesia con respecto a la demanda de mercurio, y los mineros están conscientes de las acciones del gobierno y de que el mercurio es malo de usar y está que no es bueno usar mercurio en sitio porque los mineros buscan alternativas y los mineros evitan lidiar con las autoridades y comprar mercurio. Esta situación implica
regulaciones como uno de los enfoques para mejorar esta situación. Además de brindar regulaciones especiales o prohibiciones de exportación, en especial aquellas ya prohibidas por la Convención, y llevar a cabo una supervisión estricta. Eso es lo que yo opino. Gracias. Muchas gracias por esta respuesta tan detallada. Ahora voy con Peter. De sus diapositivas vimos que hay un cambio en los hubs de comercio en los últimos años. ¿Usted prevé cambios? ¿Más cambios? Es muy difícil de saber. Como saben, como mencioné, el principal cambio fue una sorpresa. Nos esforzamos mucho en cerrar la minería de mercurio en España a principios de los 2000 y esperamos que al reducir seriamente este suministro de mercurio, restringiríamos el flujo hacia MAPA y resolveríamos parte del problema. Y aprendimos una lección difícil que mientras el uso final permanezca, el suministro va a aparecer. Así que la minería artesanal en México se realiza desde hace tiempo, pero hasta entonces estaba en un nivel muy bajo y la minería en Indonesia fue bastante sorpresa para nosotros. No sabíamos que Indonesia era fuente de ello. Así que yo diría que las sorpresas siempre son posibles. Por esta razón, realmente debemos abordar tanto la oferta como la demanda simultáneamente para reducir estas operaciones MAPA en conjunto. Muchas gracias, Peter. La siguiente pregunta es de Cam Davis. Creo que Marcena ya mencionaste las diferentes acciones que se necesitan ahora. Y la pregunta de Cam Davis es básicamente, ¿es necesario priorizar las intervenciones? ¿Qué opinas sobre la efectividad de tres opciones? La primera es restringir el suministro de mercurio de la minería primaria. Número dos es prevenir el comercio ilegal de mercurio o crear o hacer disponible la tecnología sin mercurio para los mineros. Si hubieras de priorizar las tres opciones, ¿cómo lo manejarías? Es una pregunta interesante. Yo creo que de donde proviene el desafío es del hecho de que MAPA es complicado y hablamos de una población muy vulnerable. Así que si restringimos el suministro o prevenimos el comercio sin apoyar a los mineros y a la población minera, de hecho, estamos perjudicando a las comunidades más vulnerables y empoderando a los actores criminales, porque estos bienes se vuelven inclusive más valiosos en el mercado negro. Así que, al mismo tiempo, hacer tecnología que no use mercurio disponible para los mineros ciertamente tiene desafíos y realmente no ha sido exitosa a gran escala. Hay muy buenos ejemplos en escala menor, pero no han sido exitosos a gran escala. Así que lo que yo probablemente diría es que restringir el suministro es muy bueno, en especial cuando sabemos dónde están estos lugares. Como Peter mencionó, el crimen organizado es como un globo, uno lo truena, pero aparece en otro lado. Así que restringir la oferta siempre es bueno, en especial cuando sabemos de dónde proviene y sus ubicaciones relativamente limitadas. Prevenir el comercio siempre
queremos abordar la corrupción y la impunidad, sino los actores criminales siguen operando en MAPA. Así que es algo que, por lo que siempre debemos incidir. Y yo creo que viendo la efectividad de costos, honestamente creo que la tecnología sin mercurio esté disponible para los mineros y alentar su uso probablemente sea la opción más cara, así que no es la más rentable, si eso es lo que estamos buscando, pero yo diría que es un elemento esencial para cualquier respuesta. Muchas gracias, Marcena. Así es, era una pregunta capciosa. Ahora quiero regresar con la señorita Inciani, por favor. La declaración de Bali no es un documento jurídicamente vinculatorio hasta ahora. ¿Cree que hay un riesgo de que el país que no se adhiera a la declaración de Bali, de hecho, tenga un efecto negativo? Sí, gracias. Así es. Necesitamos un entendimiento común y un compromiso para luchar contra el comercio ilegal, porque tiene un efecto negativo y el país no podrá controlar la distribución y el uso de mercurio en su jurisdicción. Vamos a experimentar un mayor riesgo, por ejemplo, al medio ambiente, a la salud humana, si sigue teniendo lugar la importación de mercurio. Así que debemos combatir el comercio ilegal de mercurio. Muchas gracias, señorita Inciani. Volviendo con Peter, con la siguiente pregunta. Hemos visto en su presentación que hay diversas estimaciones del comercio mundial de mercurio y quizás hay una falta de datos. ¿Cómo cree que pueda mejorarse esto? ¿Cómo podemos tener mejores datos sobre el comercio global de mercurio, pero en específico el comercio de mercurio en el sector MAPA? Yo creo, son preguntas difíciles. Yo creo que los esfuerzos que se han implementado en la Declaración de Bali y otros para monitorear mejor el mercurio desde su origen hasta su destino son muy importantes. Hay desafíos con el mercurio que viene de Indonesia, se extraía en diversas islas pequeñas y algunos salían de las islas por barco, otros por avión, otros se contrabandeaba como mineral. Así que realmente si no tenemos un buen manejo de la fuente del mercurio y las diferentes minas y las cantidades que se producen, entonces es muy difícil saber cuán precisa es la información en la cadena de suministro. Más allá de eso, a nivel de aduanas, los controles que se pueden hacer de manera mejor, los oficiales de aduana están capacitados para buscar drogas y armas principalmente y no tanto buscar dónde se puede contrabandear el mercurio. Así que mejores controles a ese nivel serían útiles, cosas así. Y organizaciones como la de Marcena entienden mejor dónde se utiliza el mercurio en las operaciones mineras y entonces podemos abordar mejor esas cadenas de suministro y darle más transparencia a ello. Gracias, Peter. Así es, creo que tiene sentido empezar con la fuente y obtener información sobre las fuentes iniciales. Quiero regresar con Marcena. Una de tus diapositivas mencionaste el uso de cianuro en la región ECOWAS para reemplazar el mercurio. ¿Cree usted que tiene un impacto en el flujo de mercurio
en la minería artesanal y de pequeña escala en la región? Yo creo que la clave ahí es que no vemos que reemplace el uso de mercurio, sino que lo complementa. Y no hemos visto una reducción en el uso de mercurio. Yo creo, yo creo que es una situación en evolución. Lo que vemos con el cianuro es que es una tecnología de procesamiento más caro y también se obtiene más oro del mineral, así que es más rentable, pero esto significa que los individuos más poderosos y ricos pueden usar procesamiento con cianuro para capturar mayores cantidades de oro, lo cual está influyendo en los flujos financieros de las cadenas de suministro de oro en la región y haciendo que estén más al alcance de los actores criminales, lo que esto significa para los mineros que están a niveles inferiores, mineros que no tienen estos recursos, los hace más vulnerables y más susceptibles al uso de mercurio o ese tipo de cosas. Y también a los productores de cianuro, eso representa una oportunidad importante de ingresos para mujeres. Así que lo que yo diría es que no hemos visto el procesamiento de cianuro que tenga un impacto inmediato sobre los flujos de mercurio. Seguimos viendo los mismos flujos continuos, pero hacia el futuro yo creo que el aumento del procesamiento de cianuro va a aumentar la criminalidad y va a aumentar la vulnerabilidad de los mineros en la región que se esfuerzan para abordar el uso de mercurio y formalizar el sector. Va a ser mucho más difícil en el futuro. Muchas gracias, Marcena, por compartir tu perspectiva sobre la evolución del uso de cianuro en la región ECOWAS. Tenemos tiempo para una pregunta final y creo que la respuesta, todos son bienvenidos a dar su respuesta. La pregunta es, nos enfocamos mucho en el comercio ilegal y la pregunta es si hay algún estudio que revise el comercio ilegal actual. Yo puedo responder rápidamente. En la región ECOWAS, no todos los países en la región, de hecho, han hecho que el comercio de mercurio sea ilegal. Por ejemplo, en Ghana pueden importar legalmente el mercurio. Y hay una opción que está disponible. Muy pocas personas están tomando esa opción donde es legal. Así que, al menos en la región ECOWAS, inclusive con esas opciones legales, mucho del comercio sigue siendo ilegal o al menos no se reporta. Brevemente quiero añadir que los países han tomado diferentes enfoques a esta cuestión del comercio. Como dijo Marcena, hay países en donde es legal y hay países en donde las importaciones y exportaciones son ilegales. Y si hay consentimiento previo informado, por supuesto, hay ciertas convenciones y otros acuerdos. Y esto es parte de la dificultad para obtener buena información sobre el comercio y comparar un año con el otro, porque conforme cambian las regulaciones en los países, se hace muy difícil ver las tendencias y la dirección que quisiéramos ver. Muchas gracias por la respuesta complementaria y con ello estamos llegando al fin de esta sesión sobre el control del mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala de oro. Gracias a la señorita Inciani, señorita Hunter y señor Maxon por compartir su conocimiento y su información sobre los diversos aspectos de los flujos de mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala de oro. Para las preguntas que no pudimos responder por las limitaciones de tiempo, las vamos a recabar y las responderán nuestros expertos y después
estarán disponibles en la página web de Planet Gold. Y con ello quiero agradecer de nuevo a los participantes de esta sesión e invitarlos a participar en una de las dos siguientes sesiones. Tienen la opción entre el escenario A y B después de un breve receso. Muchas gracias y fue un placer estar en esta sesión con todos ustedes. Gracias. Gracias.